además es Master Trainer para América Latina. Con el gusto de saludarte, Carlos, bienvenido. También nos va a acompañar el día de hoy Daniel Arandia, el es cofundador de One Plan, firma especializada en seguros e inversiones. Y bueno, comentaba, hay dos cosas que quiero comentar con ustedes sobre todo la parte que me parece que hace un momento con la charla con Mario Di Constanzo hablaba sobre pues las dos partes, ¿no? La empresa, pues claro, de seguros y el asegurado. Y me parece que ahí hay a veces temas que tienen que ver con letras chiquitas por no querer leerla o por hacer muy complejos los seguros. ¿Sigue siendo un problema? ¿Nos seguimos enfrentando a esto como una especie de barrera tanto para las aseguradoras como para los asegurados? Carlos. Mira, lo que sí, querido Gabriel, existe es una falla en la comunicación. Me parece que no hemos hecho un buen papel a la hora de comunicarnos con el público, pero letra chiquita no hay. De hecho, es de los muy pocos contratos en el planeta en donde las exclusiones tienen que estar marcadas con ciertos puntos ágatas en negrita, etcétera. Es decir, no hay letra chiquita. Sí hay sentido común detrás de cualquier seguro. Es decir, el primero que hay que resaltar es que estamos en el riesgo puro. Es decir, el riesgo, el seguro no es especulativo. Nadie puede quedar mejor después del siniestro que antes de él. Entonces, contestando tu pregunta, no hay letras chiquitas en el sentido de engaño o intención de engañar o manipular. Claro, interesante esto que planteas sobre lo especulativo. Daniel Arandia, te repito la pregunta por si no lo habías escuchado. Empezábamos esta charla teniendo en cuenta que me parece que uno de los principales retos que se enfrentan actualmente los seguros, ya sea de gastos, ya sea para vivienda, para auto, de médico, tiene mucho que ver con la comunicación que deba existir entre el asegurado y la aseguradora. Daniel. Estimado Carlos, un gusto. Yo quisiera parafrasear lo que decía el buen Carlos. Efectivamente, el contrato de seguros es de los pocos contratos a nivel mundial que desde antes ya te vienen las exclusiones y las cláusulas que no te van a cubrir. Yo lo que veo aquí es una laguna de información entre el asegurado y el asesor. Más bien, yo creo que hay una falta de comunicación en el agente que provee la póliza al asegurado o la empresa que está pidiendo el seguro, y es ahí cuando convergen los problemas. ¿Por qué? Porque el asegurado o el cliente muchas veces está buscando el precio, ¿sí? Porque no dimensiona lo que el seguro le puede proporcionar en caso de que el siniestro ocurra, ¿sí? Entonces, muchas veces te dicen, dame el más barato, y tú como agente a veces dices, bueno, te lo doy, pero acuérdate que no te va a cubrir esto en caso de un percance. Y al momento del percance, el asegurado o cliente no se acuerda de lo que le comentaste a veces, ¿no? Entonces, muchas veces es falta de cultura financiera, porque ahí están las coberturas, están los límites, y también pues falta de visión financiera de qué es lo que podría pasar si yo tengo o si mi activo sufre un tema meteorológico o sufre una catástrofe, ¿no? Entonces sí es muy importante esa comunicación entre el asegurado, el que contrata el seguro, y el agente, porque el contrato como tal es un contrato de adhesión que existe y sus condiciones generales están en las distintas plataformas de las aseguradoras. No hay nada oculto. Yo coincido con Carlos. Sí, no hay nada oculto. Oye, leyendo un poco al respecto, me llamó mucho la atención un tema que tiene que ver con la manera en que también lo que no se aseguraba se está asegurando. Y me llamó mucho la atención una nota que leía sobre el aumento de cobro de seguros por lluvias en la Ciudad de México, en zonas en donde no llovía o quizás donde no había inundaciones. Ya la gente está buscando, oye, necesito asegurarme porque pues hace 2 años esto no pasaba y ahora sí necesito tener. ¿Cómo va la dinámica de las empresas aseguradoras ante esto que no pasaba y que ahora está pasando? Es decir, ¿cómo le entra la aseguradora? A ver, los montos, ¿cuánto te voy a asegurar? Sobre todo ante fenómenos que quizás en otras regiones no son tan nuevas, pero en otras sí lo son. Carlos. Pues mira, querido Gabriel,
Aquí ha habido un incremento en la conciencia de las personas y déjame hilar un poco las cosas. Yo te comento que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el 40% del territorio nacional está expuesto al menos a 2 desastres catastróficos. Por ejemplo, las personas quienes viven o vivimos en Ciudad de México, pues erupción volcánica y terremoto, por poner un ejemplo. Las costas, pues a toda suerte de eventos hidrometeorológicos. Y dice Claro. AMIS, el 70% de la población está expuesta también al menos a un desastre catastrófico. Entonces, las aseguradoras trabajamos o estudiamos mucho algo que llamamos radar de riesgos catastróficos, de manera que estudiamos las tendencias sobre los riesgos que vamos a estar viviendo dentro de 5, 10 o 15 años y qué impacto puedan tener. En este orden de ideas y para concretar mi respuesta, hay también un principio universal en seguros que dice: el mal de pocos se compensa con el bienestar de muchos. Y esta regla no se puede violentar. De manera que aquí cuando hay el riesgo en caso de acontecer es muy grave y además es altamente probable y muchos los afectados en virtud del impacto, las aseguradoras no podemos correr el 100% del riesgo. Entonces lo vamos a acotar y vamos a pedirte que tengas medidas de prevención. Por ejemplo, si tienes una casa en Cancún, Gabriel, te voy a pedir que tenga diseño anticiclónico, etcétera. Pero también en el riesgo de las personas. Si tú tienes diabetes, no es que no te pueda asegurar, pero va a ser más difícil y más costoso. Entonces, esta es la lógica con la que operamos. Y te doy un último ejemplo ahora que estás platicando de las inundaciones. Las inundaciones sí es algo que se cubre en una póliza de seguros, pero también aplican restricciones. Si la inundación se da porque las coladeras, en vez de aceptar agua, parecen arbotantes dentro de tu casa, eso, por ejemplo, no estaría cubierto porque eso se lo tendrías que reclamar a la alcaldía, al municipio. Al gobierno. Ahora, por un lado, tú vas conduciendo tu auto y de repente, Gabriel, ves que está anegada una zona, un vado, y tú te haces el valiente porque estás cansado y quieres llegar a tu casa y te metes al vado, es posible que la aseguradora no te responda porque tú estás agravando el riesgo. ¿Qué tendrías que hacer en un caso de estos? Apagar el auto y hablarle a la compañía de seguros. Entonces, digamos que el asegurado tiene que ayudarnos a acotar el riesgo. Eso te comentaría en principio, querido Gabriel. Claro. Oye, Daniel, dame oportunidad de ir a la pausa. Regreso contigo sobre este mismo tema, Daniel Arandia, y estoy charlando con Carlos Islas. Vámonos a la pausa y regresamos. México, el alcance de los seguros es escaso, ¿no? Estamos hablando de una penetración de un 17-21% de toda la población económicamente activa. Y desafortunadamente no hay conocimiento de que hay instrumentos financieros que pueden cubrir estos siniestros, ¿no? Y poco a poco se han ido descubriendo, o la gente se ha dado cuenta de que ya existen, ¿no? Y un seguro, recordemos las bases, es para cubrir una descapitalización que me pueda suceder ante un evento fortuito y externo, ¿no? En este caso de los medios meteorológicos, ¿no? Un terremoto, una inundación, una nieve, ¿no? A lo mejor va a haber personas que en México te digan: no, es que mi casa está en la colonia tal, pero nunca se ha caído ni en el 85 ni en el 2017. ¿Para qué quiero terremoto y erupción volcánica? ¿No? Oye, estás en una zona sísmica. Es falta de cultura, no es culpa de la gente, ¿no? O te dice: oye, yo vivo muy cerquita de Presa Nadine, ¿ok? Y como decía muy bien Carlos, las aseguradoras acotan el riesgo. Entonces hay una cláusula que te dice: vives a más de 20 metros, o entre 150 y 20 metros de una presa, río, etcétera, etcétera. Y resulta que te diste cuenta que si ponías que sí, te subía el precio 40%. Y dices: no, aquí nunca se ha inundado. Y no lo pones. ¿Qué estás haciendo? Estás mintiendo, es una omisión e inexacta declaración.
y al momento del siniestro la aseguradora te va a decir, no te cubro. ¿Por qué? Porque yo te pregunté desde antes si estabas avance en esta distancia, ¿no? Por si pasaba algo. Y pasó, y yo estaba dispuesto a cubrirte, y como me mentiste, no te voy a cubrir. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde hay una culturización a golpes de los fenómenos meteorológicos que nos están afectando, sobre todo porque ya hay más conciencia financiera. Antes no. Yo te aseguro que antes del terremoto del 85, ni después había, ¿sí? Acabamos hace 7 años, 2017, el terremoto en la Ciudad de México, recientemente las lluvias, lo de Otis en Acapulco, donde los hoteles pocos estaban asegurados, ¿no? A pesar de que es una zona altamente ciclónica, ¿no? Entonces sí es falta de cultura, ¿no? Y esto nos ha hecho que los clientes se acerquen a las aseguradoras, a los agentes especializados, porque también tiene que haber agentes especializados en este tipo de daños. Porque si yo soy un agente que me especializo en líneas personales, en vida y gastos médicos, no voy a saber. Entonces, mejor acercarme a alguien experto en este tipo de daños y que realmente me asegure bien mi vivienda, mi edificio, mi negocio, ¿no? Porque si no lo hace bien, voy a salir perdiendo, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo con alguien realmente especializado y que tenga la cédula federal avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que cubre esos riesgos. Porque si no lo tengo, pues es como si voy al dentista y quiero que me cubra, que me cure la rodilla, ¿no? Entonces, es importante saber eso. Claro. No cualquiera lo puede ofrecer. Ahora, sí, siguiendo con este mismo tema, ¿hasta dónde tiene que ser obligatorio asegurar? Entiendo que ya para los vehículos cuando transitan en vías federales se supone que debería de ser una obligatoriedad tener el seguro. ¿Y hasta dónde tiene que ser obligatorio, por ejemplo, temas de construcción de edificios, no sé, viviendas? Carlos. Pues mira, lo único que sí tenemos garantía es que cada vez que tú pides un crédito, por ejemplo, hipotecario, pues tu casa estará asegurada. No obstante, corres el riesgo de que lo único que esté asegurado es el saldo insoluto. Entonces, si tú tienes 10 años o 15 años con tu hipoteca y está cubierto solo el saldo insoluto, pues en caso de una pérdida total, tú no vas a recuperar tu patrimonio, vas a saldar el crédito y te quedarás con un problema. Así es de que todos los que tengan crédito hipotecario tienen que verificar que la suma asegurada sea sobre el valor de reposición del inmueble. Ahora, déjame te doy una idea. En México hay 7 de cada 100 casas están aseguradas y estoy considerando todo el crédito hipotecario. A una familia mexicana en promedio le toma 20 años ahorrar para comprarse una casa. Es el seguro más barato que hay en el mercado si tú comparas el valor de lo que se asegura contra la prima que tú pagas. Asegurar una casa de 3, 4 millones de pesos en este país debe de costarte lo mismo que comprarte 2 six de cerveza al mes. Y tú pregúntale ahorita a los que vivieron la calamidad del Otis hace un par de años en Acapulco, se dan de topes, yo creo. Es decir, es profundamente tonto tener una propiedad y no asegurarla, porque está en juego tu patrimonio. Las familias mexicanas que son dueñas de una casa, la casa es el ítem de su patrimonio que más valor tiene. Entonces, yo creo que nuestra esperanza como sector es que digamos que colaboremos con las autoridades para que cuando tú seas dueño de un inmueble, pues tengas la obligación por lo menos de asegurar los daños a terceros que pudiera provocar pues un problema con tu casa. Y te doy un último dato. Claro. El plan de N3, ya te acordarás, que lidera el ejército mexicano para ayuda a la población civil en casos de desastres, anuncia que entre 9 y 11 mil casas se pierden en este país por la presencia de fenómenos hidrometeorológicos. Tenemos entre 18 y 25 cada año, y cada año serán más graves por el efecto del cambio climático. Así es de que, pues, ojalá que las personas que nos están viendo tomen cartas en el asunto. Y un último consejo de amigos para nuestra audiencia:
Por favor, Sí, bien. adopten a la compañía de seguros y a la gente como un amigo, como una fuente confiable de conocimiento, alguien que te va a guiar, porque si tu casa vale 100 y tú la aseguras en 50, te van a pagar 25. No sé si me explico, es súper Bien. importante, porque además la responsabilidad de determinar el valor del inmueble es tuya, es tu responsabilidad como asegurado, no es de la aseguradora. Entonces, para que la gente no se diga sorprendida, hay que decir la verdad y hay que tomar los consejos de la compañía de seguros y del intermediario que los esté atendiendo. Gabriel. Pues muy interesante, ya me dejaron pensando aquí, girando sobre cómo está mi estatus de mi seguro en mi casa. Muchísimas gracias a ambos, Daniel Arandia y Carlos Islas, a ambos gracias por estas ideas y sobre todo por estas recomendaciones más allá del dato duro. Muchísimas gracias. A usted también le agradezco que haya estado con nosotros y le invito